Amigos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión y recibimos a nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata de Jorge Barragán, secretario de los Asuntos Internacionales del Lápiz. Muy buenas tardes, Jorge. Bienvenido nuevamente a este espacio de argumentos. Muy buenas tardes, Rosa. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. No, gracias a ustedes. Ya hemos escuchado en otras oportunidades la posición del Lápiz respecto al tema del referendo, de la consulta por el Esequibo, pero vamos a actualizar la información y también conocer su análisis de la actualidad política nacional y de algunas reacciones que se han suscitado este lunes al respecto. Por ejemplo, leíamos antes de la pausa la posición de la plataforma unitaria que no se había hasta los momentos pronunciado sobre ello. Había un comunicado allí de 7 puntos, distintos partidos políticos pues también han hecho lo propio. Quería conocer desde tu punto de vista, ¿cómo has visto que han sido los pronunciamientos de diferentes partidos políticos de la oposición respecto a este tema y del gobierno? Un tema que debe ser visto sin ningún tinte político, que debería ser visto como un tema que nos convoque a la unidad nacional, pero que ya hemos visto como incluso a través de algunos chats de WhatsApp o lo que escuchamos en la panadería de la esquina, algunas personas dicen, ese referendo consultivo es un referendo del gobierno, no debemos participar allí. ¿Qué dices tú según la argumentación que han evaluado desde el Lápiz sobre este tema? Mira, evidentemente es un tema que no tiene partido. El territorio, nuestros símbolos, nuestra bandera no tiene partido, es indistinto de colores ideológicos o de cualquier bandera, de cualquier cualquier interés pretencioso que vaya más por encima de nuestra nacionalidad y lo que es ser venezolano. Y ese territorio, el Esequibo, es tan venezolano como cada uno de los territorios que representan lo que es nuestro acontecer nacional. Y no puede ser que algunos dirigentes políticos, en este caso de la plataforma unitaria, no dirijan, no tomen posición con un tema que es una realidad política. El 3 de diciembre hay un referéndum consultivo donde los venezolanos podemos participar para defender nuestro territorio. Podemos decir, como lo hemos dicho desde nuestra presidencia del Lápiz, nuestro presidente Antonio Icarri, que ha dicho que vamos a participar con reservas a este referéndum consultivo. ¿Por qué con reservas? ¿De qué Con reservas porque hemos estado en contra de la política exterior que ha tenido tanto el presidente Hugo Chávez como el presidente Nicolás Maduro con respecto no solo al tema del Esequibo, sino también con temas que tengan que ver con el interés nacional del país. Lamentablemente hemos tenido una política exterior bastante tibia que ha olvidado temas trascendentales para básicamente satisfacer intereses ideológicos, satisfacer intereses de algunos aliados, pero que no tienen que ver con el interés fundamental, en este caso, de los venezolanos. Hemos visto la postura y la política exterior que ha tenido Venezuela con respecto al Petrocaribe y con respecto a los países del Caribe, del CARICOM, que hoy le dan la espalda a Venezuela y apoyan en el interés de Guyana despojar el territorio Esequibo a los venezolanos, y no han llamado ni a consulta ni a los embajadores, ni siquiera ha tratado de cambiar lo que es la política exterior tanto con Petrocaribe como con el CARICOM. El año pasado solamente se le condonó la deuda de 250 millones de dólares a Belice y de 120 millones de dólares a San Vicente y las Granadinas. O sea, una cantidad de dinero que le han condonado la deuda por producto del petróleo, y no ha tratado de tomar o presionar para tratar de ver qué es lo que está pasando ahí, cómo estos países del Caribe hoy están apoyando a Guyana. Pero con respecto en este caso al comunicado que hace la plataforma unitaria, nos damos cuenta cómo los partidos de la plataforma no le explican a Venezuela y al país cómo la tarjeta de la MUT está adscrita y está adherida a lo que es el Consejo Nacional Electoral con respecto a la consulta del tema del referéndum consultivo sobre el Esequibo, pero hoy están diciendo que llaman al libre albedrío a los venezolanos de participar o no. Un dirigente político es para dirigir y poner sus posturas y sus posiciones y sus criterios por encima de la mesa, y las personas se pueden sentir o no representadas, y hay algo que nos representa a todos, que es nuestro territorio y nuestro país. Así que, indistintamente de lo que diga la plataforma unitaria, el Lápiz va a participar el 3 de diciembre al referéndum consultivo para tratar de defender nuestro territorio indistintamente de lo que diga un partido u otro. Ahora, volviendo a ese comunicado, en el punto 3, ellos decían que era necesario que Venezuela se presentara ante la Corte Internacional de Justicia, lo dicen en el punto 3, porque dicen que Venezuela tiene todos los alegatos y todos los documentos y el respaldo histórico para poder defender a nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia. Desde su punto de vista, Venezuela debería pues también estar trabajando en esa contramemoria y presentarse dentro de la Corte Internacional de Justicia, que de hecho es una de las preguntas que están allí en esa consulta. Bueno, hay una premisa básica que es la premisa jurídica de por qué el territorio es nuestro. Son los mapas de la Capitanía General de 1777 y así lo establece la Constitución y antecedentes históricos mucho más atrás y anteriores a ese, pero pongamos el referente de 1777, el de la Capitanía General. Nosotros, y nuestra Constitución dice el principio de iutis possidetis iuris, todo lo que nos pertenecía antes nos pertenece ahora, y todo lo que pertenecía a ese territorio de la Capitanía General nos pertenece hoy a los venezolanos. Y ese es el principio más válido y más fuerte que ha tenido Venezuela para tratar de defender
y todos los gobiernos y todas las posturas anteriores han sido en la búsqueda de ejercer soberanía sobre ese territorio que es nuestro, es venezolano. Y lamentablemente pasamos por muchos problemas en medio del siglo XIX y en medio del siglo XX que nos llevó a que en su momento el Imperio Británico se aprovechara con respecto a esas debilidades que tenía Venezuela como Estado y buscaran trazar unas líneas que terminaron tratándonos de quitar parte de nuestro territorio. Esas líneas fueron acordadas a través de un acuerdo que fue el laudo arbitral de 1899, el cual Venezuela no reconoce ese laudo arbitral, que Venezuela básicamente es nulo y es írrito y es demandado así ante el concierto de naciones internacionales, y vimos cómo ese mismo acuerdo fue un acuerdo que terminó siendo negociado entre diferentes potencias. De ese momento estaba hablando que Venezuela ni siquiera representaba en ese mismo laudo arbitral de 1899, tenía representación y potestad en ese mismo acuerdo. Era Estados Unidos que representaba a Venezuela, era Gran Bretaña y eran los jueces de lo que era el antiguo imperio ruso, el imperio zarista. En ese momento, básicamente, estos países trataron de negociar el territorio venezolano y negociaron un acuerdo que es totalmente nulo, es totalmente írrito, donde le despojaban a Venezuela y buscaban tomar una línea completamente arbitraria, donde le quitaban pretendían quitarle parte del territorio venezolano, hasta llegado al Acuerdo de Ginebra de 1966. Y debido a esas disputas territoriales que ha tenido este país, jamás se ha firmado ningún acuerdo que reconozca la Corte Internacional de Justicia, ni lo que es el Tratado de Bogotá, ni lo que es el tratado que básicamente constituye la Corte. Entonces, esa premisa básica la han tenido todos los gobiernos, de Isaías Medina Angarita para acá. ¿Por qué ahorita algunos quieren pretender cambiarla? Y nos llama la atención que algunos políticos actualmente, o muchos juristas también, en la opinión pública venezolana, están buscando darle validez a la Corte Internacional de Justicia cuando la doctrina y la posición de Venezuela en política exterior es no reconocer la Corte desde anterior a este gobierno, porque no es que este gobierno está atendiendo a la Corte, es que los anteriores gobiernos no reconocieron la Corte porque no hay un estatuto o principio que Venezuela como república haya firmado reconociendo la validez de la Corte ante disputas territoriales. Lo único que nosotros reconocemos es el Acuerdo de Ginebra, que lo que dice es que este tema se tiene que ser tratado bilateralmente entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Y lo que pretende Venezuela es que la República Cooperativa de Guyana se siente a negociar bilateralmente para tratar de resolver la disputa territorial que hoy tenemos. Y que este asunto estaba en las Naciones Unidas, data de la época de Ban Ki-moon, luego pasó a manos del secretario general Antonio Guterres, quien lo remitió a la Corte Internacional de Justicia, y ahí es cuando empieza, digamos, este tema sobre si la Corte Internacional de Justicia debería o no, en el debate de algunos políticos, pues que han dicho... De hecho, el secretario general de Naciones Unidas en ese momento lo hace de forma unilateral, básicamente, y que ahora sacó unas declaraciones recientemente, ¿no? Antonio Gutiérrez, donde se dejan de entender, se desentienden del tema y de la posición, donde en este caso Venezuela tiene los argumentos tanto jurídicos como históricos, como legales, como nacionales para poder defender su territorio y defender el Esequibo como un territorio nuestro. Y en ese caso, tanto la Alianza del Lápiz como nosotros como movimiento político aupamos y llamamos al gobierno nacional a que realmente ejerza y realmente tome como bandera el Esequibo, y que entendamos que deben rectificar en su política exterior con respecto a esos países que hoy lamentablemente no están apoyando diplomáticamente a Venezuela, pero que por principios mismos con respecto a disputas territoriales que ellos tienen pueden apoyar diplomáticamente a Venezuela. Tenemos que ir a una pausa, Jorge. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema, porque lo cierto es que es un diferendo histórico, pero es primera vez que Guyana, digamos, que pasa la línea, que ya hay empresas transnacionales trabajando en un territorio que se encuentra en disputa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué puede significar la consulta del 3 de diciembre? Porque además Guyana introdujo alegatos dentro de la Corte Internacional de Justicia para que se suspenda también esta consulta del 3 de diciembre, y por ello se encuentra Delcy Rodríguez en La Haya. Al regreso, más información, más análisis y también nuestras cuentas en redes sociales a su disposición para que también nos haga sus preguntas. Es un tema complejo y también entendemos que ustedes en casa tienen sus dudas. Pausa y ya regresamos.